Quisiera iniciar sin una muy rápida observación respecto de la coyuntura actual por la cual estamos atravesando. Una circunstancia por lo demás histórica. En realidad las pandemias siempre han generado hechos trascendentes en la historia universal y han forzado a las sociedades, como lo estamos apreciando en este momento, a que tengan que introducir cambios, a adoptar formas novedosas, en este caso de comunicaciones y de implementación de sus relaciones sociales, porque hay una verdad de apuño, es que las sociedades ciertas dinámicas no las pueden suspender por difíciles que sean los momentos. Y esta dinámica del proceso educativo es una de esas circunstancias, por eso la universidad ha implementado, como lo ha hecho la generalidad del sistema educativo, continuar los procesos de formación de sus educandos a través de medios tecnológicos como el que hoy nos ocupa o el que estamos utilizando. Todo por la circunstancia de una pandemia de la que ustedes están perfectamente enterados acerca de sus causas y de sus efectos. Suele decirse tradicionalmente que todas las crisis son oportunidades para romper con el pasado, para introducirnos en formas, en experiencias nuevas, que en este caso aspiramos a que nos deje huellas positivas una vez hayamos superado tamaña adversidad. Estoy seguro que una vez pasemos esta frontera tan difícil de la pandemia, pues vamos a retomar en primer lugar los ritmos usuales de nuestra vida, pero sin duda alguna, de eso no me cabe vacilación de ninguna especie, que la sociedad en general tendrá otras dimensiones, porque esta experiencia que es universal, pues no va a pasar desapercibida en muchos campos. Y para fortuna nuestra, pues la tecnología nos permite hoy interactuar a través de estos sistemas, de estos medios de comunicación. Decía un célebre pensador, cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Nunca como antes he dado tanta certeza y tanto valor a esta afirmación, porque gracias a esta magia de la comunicación por sistemas como el que estamos utilizando, magia que para mí es altamente prodigiosa, es altamente fabulosa, podemos proseguir esta extraordinaria relación académica en que estamos empeñados. Bueno, mis queridos estudiantes, en las últimas clases nos habíamos ocupado del tema del monismo y del dualismo, dos doctrinas jurídicas al interior del derecho internacional que, como ustedes lo saben, son consecuencia de dos escuelas filosóficas que sobre el particular plantean formas distintas, la forma unitaria y la forma dual de concebir la existencia de la materia y del espíritu. Para unos es un solo cuerpo, para otros son dos elementos perfectamente diferenciados. Los términos han sido acogidos en la doctrina del derecho internacional para significar la relación que puede presentarse entre las normas del derecho internacional y las normas del derecho interno. Pues bien, examinemos hoy de manera mucho más puntual y con una relativa brevedad cómo es la aplicación de las doctrinas dualistas y monistas en el derecho internacional público y, en segundo término, cómo opera esa relación al interior del derecho o de la normatividad colombiana. En relación con el primer aspecto, valga decir, cómo valora el derecho internacional esa discusión entre las dos doctrinas, pues debemos afirmar que el derecho internacional no hace un reconocimiento expreso de ninguna de las dos teorías, es decir, oficialmente no formula acogida por una cualquiera de las dos. No hay un pronunciamiento, no hay una defensa ni de la teoría monista ni de la teoría dualista, de manera tal que se pueda tener como una norma expresamente, ojo con la expresión que estoy indicando, de manera expresa e indubitable, respecto de la vigencia en el derecho internacional de una u otra teoría. Pero no es menos cierto que la apreciación de ciertas normas del derecho internacional público y de algunas jurisprudencias también proferidas por los cuerpos internacionales de justicia, permiten inferir que la normatividad internacional da una cierta prevalencia de primacía a las tesis que ponen
al derecho internacional con mayor jerarquía por sobre el derecho interno. Eso es lo que se desprende en primer término de la Convención de Viena, tanto de 1969 como la Convención de Viena de 1986. La primera, Convención de Viena 1, que es de 1969, cuyo texto les solicito, por favor, ir consultando. La Convención de Viena es el instrumento contentivo del derecho de los tratados, es el código de los derechos del derecho de los tratados, y la Convención de Viena 2, que es de 1986, es el estatuto de los tratados que suscriben los estados y los organismos de derecho internacional, o los organismos de derecho internacional entre sí. La Convención de Viena 1, esta de mayo de 1969, es la que regula la celebración de tratados entre los estados exclusivamente. Pues bien, una y otra convención, particularmente la de 1969, determina en la parte tercera. Doctor, qué pena. Es que los compañeros me dicen por interno que por favor si les permite el ingreso, que hay más de 6 personas que no han podido ingresar. Yo ya he marcado el ingreso para todos, pero bueno, ahí ya se amplió la lista, sí. Ya veo a Jennifer ahí. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, perfectamente, ya todos al aire. Sí, señor. Bueno, y entonces decía que esa confrontación entre las normas del derecho internacional y del derecho interno, en el campo del derecho internacional exclusivamente no hay una aceptación, no hay un reconocimiento expreso, un acto oficial que fije de manera inequívoca la aceptación de una cualquiera de las dos teorías. No hay en el derecho internacional una norma o un pronunciamiento puntual en ese sentido. Pero anotamos, ello no es óbice para poder llegar a una conclusión a partir de la apreciación de algunas normas del derecho internacional y de algunos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales del orden internacional. De manera concreta, la Convención de Viena I de 1969, que es el instrumento por medio del cual se regula la celebración de tratados entre los estados, porque la Convención de Viena II de 1986 regula la celebración de tratados entre los estados y las organizaciones internacionales o entre las organizaciones internacionales. Son dos campos jurídicos perfectamente distintos. Ambas convenciones tienen pactado el principio, en primer término, del pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe. Y el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 es del siguiente tenor: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por manera que, decimos, se ha inferido que aunque no hay un reconocimiento expreso en el derecho internacional de prevalencia de una cualquiera de las dos teorías, no es menos cierto que finalmente hay una condición de preferencia en el derecho internacional por la prevalencia de las normas del derecho internacional frente a las normas del derecho interno. Eso es lo que se infiere, sin lugar a equívocos, de los principios consignados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena de 1969, el principio del pacta sunt servanda, que expresa que los tratados deben cumplirse y deben celebrarse, ejecutarse de buena fe, y el principio de la inexcusabilidad del cumplimiento de un tratado por razones internas de un Estado. Por manera que bajo esos presupuestos, pues se ha entendido que el derecho internacional sí le da alguna prevalencia al derecho, a la normativa internacional por sobre las normas del derecho interno. Pero bien, en el ámbito nacional, la circunstancia amerita que se aprecie de una manera un poco más pausada, digamos, con mayor detalle sobre el particular. En ese orden de ideas es importante señalar que el parámetro para medir cómo se trata en el derecho interno nuestro, el tema de los tratados, son algunas disposiciones de carácter constitucional. Y esas disposiciones, me voy a permitir indicarlas, son el marco constitucional en todo el tema relativo a los tratados internacionales.
En primer término, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que sienta el principio de que la Constitución es norma de normas y que por encima de ella, cualquiera que sea la norma jurídica, no hay ninguna que tenga condición de superioridad. Cuando hablamos de norma jurídica, de conformidad con el artículo 4, pues hay que tener en cuenta que estamos incluyendo en ese concepto también las normas jurídicas del derecho internacional. Entonces ahí se sienta un principio que es fundamental. El artículo 9 de la Constitución, que determina cuáles son los principios orientadores de las relaciones exteriores del Estado, y en el que, entre otras cosas, se determina que esas relaciones se orientan de conformidad con los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 53 de la Constitución, que determina en su penúltimo inciso que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Ojo, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Los artículos 93 y 94, de los cuales ustedes tienen suficiente información, el llamado bloque de constitucionalidad, artículo 93, y el enunciado como artículo de ampliación de derechos, texto contenido en la norma número 94, según los cuales los tratados y los convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos, que prohíben su limitación en los estados de excepción como el que estamos viviendo con ocasión de la pandemia, estado de excepción que fue decretado por el presidente de la República hace un par de días, dice que esos tratados y convenios internacionales prevalecen en el orden interno y lo propio aquellos derechos que, aunque no estén contenidos en la Constitución, lo estén en convenios internacionales vigentes, también se aceptan como tal, como instrumento jurídico vinculado a la normatividad nuestra. El artículo 214 de la Constitución. El artículo 214 alude a la no suspensión de los derechos humanos ni de las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. La norma alude a los casos en que se declaren los estados de excepción. Bajo ninguna circunstancia, los estados de excepción pueden afectar la vigencia y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El artículo 224 de la Constitución, en cuanto regula que los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso de la República. El artículo 227, igualmente, de la Constitución, en cuanto nos indica que el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre las bases o los principios que allí se determinan. Finalmente, el artículo 101 de la Constitución, se me había pasado en ese orden en que los vengo presentando, el artículo 101 de la Constitución, que determina que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Y finalmente el artículo 241, numeral 10, cuyo texto ustedes conocen con suficiencia, en cuanto dispone el control de constitucionalidad para los tratados internacionales que se hayan celebrado con posterioridad al año 1991. Control constitucional que es de carácter oficioso, preventivo, es decir, se impone por mandato constitucional y debe practicarse antes de que la ley aprobatoria del tratado se ponga en aplicación o en vigencia. Esas son las normas a partir de las cuales se regulan las relaciones internacionales y, de manera puntual, el desarrollo o la celebración de los tratados internacionales en el derecho colombiano. Entonces, ese es el marco constitucional de los tratados en el ordenamiento jurídico nuestro. Ahora bien, es importante... Sí.
Doctor, qué pena. ¿Usted nos puede repetir nuevamente los artículos? El Sí. noveno, 53, 214, 224, 227, 101. Lo repito sin aludir a su contenido. El artículo cuarto, el artículo noveno, el artículo 53, el artículo 93, el artículo 94, el artículo 101, el 214, el 224, el 227 y el 241 numeral décimo de la Constitución. Esas son las normas fundamentales de orden constitucional sobre las cuales no solamente se estructuran las relaciones internacionales de Colombia, sino la celebración de los tratados internacionales. Bien. El análisis de la relación que existe entre las normas del derecho internacional y las normas del derecho interno nos obliga primeramente a examinar cómo es o cómo ha sido el tratamiento histórico por parte de los organismos encargados del control constitucional de los tratados internacionales. Es decir, hay que mirar cómo se han pronunciado tanto la Corte Suprema de Justicia cuando cumplió la función de guardiana de la supremacía de la Constitución y el papel cumplido por la Corte Constitucional a partir de 1991. Hablamos de que la Corte la Corte Suprema de Justicia cumplió una función constitucional porque bajo la vieja Carta de 1886 a este cuerpo judicial se le entregó la función de control constitucional y por eso durante muchos años, desde 1914 es el año en que comienza a operar la Corte Suprema de Justicia, que fue creada con la reforma constitucional de 1910. Y desde 1914 hasta 1991, esta corporación fue el juez constitucional en nuestro medio. Por consiguiente, los pronunciamientos de constitucionalidad trascendentes fueron siempre emitidos por esta corporación. Entre 1914 y 1991 es importante distinguir las distintas manifestaciones que al interior de la Corte Suprema de Justicia se dieron en relación con el control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Y digo que el tema pasa por el examen del control de constitucionalidad porque es ahí donde se fijan pronunciamientos sobre cuál de los dos derechos tiene primacía, si el internacional o el derecho interno. Por muchos años, la Corte Suprema de Justicia sostuvo, en primer lugar, la tesis de que ella no tenía competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad que se presentaran contra las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Fue constante la tesis de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de declararse inhibida para conocer de demandas de acciones públicas de esta naturaleza, fundamentalmente con dos argumentos. El primero, que el Estado colombiano, al suscribir tratados internacionales, adquiría responsabilidades ante la comunidad internacional y que en la eventualidad de declararse la inconstitucionalidad de ese tratado contenido en la ley aprobatoria, por supuesto, le iba a generar responsabilidades al Estado colombiano y que eso se traduciría como una especie de corolario en una inseguridad en el orden jurídico internacional para el Estado colombiano que no le resultaba de ninguna manera conveniente. Y en segundo término, porque la Corte se aferró al principio del pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe y deben ejecutarse porque constituyen ley para las partes sin que se puedan aducir razones particulares o individuales de cada Estado para excusar el cumplimiento de un compromiso de carácter internacional. Esa fue la tesis de la Corte Suprema de Justicia por muchísimos años y que digo, se concretaba en que la Corte siempre se declaró inhibida, nunca hizo pronunciamientos de fondo en relación con la inconstitucionalidad de tratados aprobados por el Congreso de la República, mediante ley. Ahí hay, pues obviamente, una primacía de un monismo fundamentalista, de un monismo de primer orden, una prelación, una preferencia del derecho internacional, una mayor jerarquía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Pero la Corte Suprema de Justicia fue evolucionando y
hacia los años 80, 70, 80, ya comienza a esbozar una eventual segunda tesis, que no se materializó nunca en sentencias como tal, pero sí en salvamentos de voto que fueron haciendo una especie de conciencia, fueron ahondando, digamos, la discusión al interior de la corporación sobre el particular y finalmente llegaron a producir algún resultado. ¿Cuál fue la tesis, esa segunda tesis que se surgió en la Corte Constitucional? Afirmar que la corporación sí tenía competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados públicos, porque finalmente la Constitución del 86, como lo hace la Carta del 91, la vieja Constitución en el artículo 214 le confiaba a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución sin hacer excepción de ninguna naturaleza. Y entonces los magistrados que sostenían esta tesis se aferraban ahí y planteaban que la Corte sí tenía plena competencia para conocer en el fondo de las demandas de inexequibilidad en ese sentido. Pero fue una tesis que no prosperó. Realmente la manifestamos o la planteamos como tesis en cuanto varios salvamentos de votos sostuvieron esa tesis, que finalmente, con el correr del tiempo, la tesis evoluciona y llega a ser aceptada por la Corte Suprema de Justicia. Una tercera tesis es una tesis un tanto ecléctica, intermedia, de alguna manera conciliadora. ¿En qué se materializa esa tesis? En sostener que la Corte no tiene competencia, ojo, no tiene competencia para conocer de las leyes aprobatorias de tratados internacionales en cuanto ese tratado internacional ya hubiese sido ratificado por el Estado colombiano. Porque obviamente la ratificación le genera compromisos, es decir, es el argumento de la primera de las grandes tesis que la Corte sostuvo. Pero le agrega, en cuanto a los tratados que se hayan celebrado, pero no hayan sido ratificados y en consecuencia no se estén ejecutando, la Corte sí tiene competencia para conocer de su constitucionalidad. Esto fue lo que expresó sobre el particular en la sentencia del 21 de marzo de 1985, cuando se pronunció sobre la ley 27 de 1980, que fue la ley por la cual el Congreso aprobó el Tratado Internacional de Extradición celebrado entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. ¿Qué dijo la Corte en aquella oportunidad? Que tiene competencia para conocer de demandas contra leyes aprobatorias de tratados internacionales, o sea, contra la ley que apruebe un tratado, pero antes de que éste se perfeccione y se convierta, junto con aquella comunidad indescindible y compleja en tratado ley, lo cual sucede a partir del momento de cumplirse el canje de notas, el depósito de instrumentos de ratificación y no antes. Entonces, ahí se sienta una especie de tercera tesis, de tesis conciliatoria, decimos, en cuanto en algunas eventualidades manifiesta que no hay competencia, pero que estando el tratado celebrado pero no ratificado, sí le cabe a la Corte hacer el examen de su constitucionalidad. Fue una tesis que no tuvo mucha acogida, se planteó, de hecho, cuando se planteó es igualmente derrotada en la medida en que la Corte no hizo pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de esa ley aprobatoria del Tratado Internacional. Y finalmente la cuarta tesis que surge en la sentencia del 12 de diciembre de 1986, aquí la Corte vuelve a examinar la constitucionalidad de la ley 27 de 1980 que citaba hace un instante, la ley aprobatoria del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Colombia. Aquí la Corte plantea una nueva tesis, y es la tesis de que puede la Corte conocer de la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales por razones o por vicios de forma. En cuanto la ley haya tenido vicios en su tramitación, la Corte afirma su competencia para conocer de la constitucionalidad de la misma. Pero en cuanto se trate de argumentos o de vicios de fondo sustantivos, la Corte sigue manteniendo la tesis de declararse inhibida. Con ese argumento de los vicios de forma, la Corte declaró en aquel año, mediante la sentencia del 12 de diciembre de 1986, la inexequibilidad o inconstitucionalidad
de este tratado internacional. Fue un argumento, valga repetir un tanto el comentario de algunos de los críticos de esta sentencia, un tanto débil, más político, más del momento que de una realidad jurídica propiamente dicha. ¿Qué dijo la Corte? Que esa ley tenía un vicio de forma. ¿Por qué la ley había sido sancionada por el ministro delegatario con funciones presidenciales, que para la época era el doctor Germán Sea Hernández, era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Turbay Ayala, que tal vez por alguna ausencia del país no sancionó la ley y le correspondió hacerlo al ministro delegatario, repito, que era el doctor Germán Sea Hernández. Entonces la Corte dijo, esa ley no podía ser sancionada por el ministro delegatario porque la función de sancionar las leyes es indelegable. Y en ese orden de ideas tumbó la constitucionalidad de ese tratado y fue cuando nos quedamos nuevamente sin tratado de extradición en un momento en que ustedes, conocedores de la historia de Colombia, saben que se requería de instrumentos de esta naturaleza para enfrentar al crimen organizado. Pues bien, esas son las 4 tesis que la Corte manejó desde 1914 hasta 1986, digamos que es cuando realmente hace el último gran pronunciamiento sobre el particular. La Corte Suprema de Justicia pierde la función de control constitucional con la entrada en vigencia de la Carta del 91 porque este estatuto constitucional creó la Corte Constitucional como el órgano de control máximo en materia constitucional. A ella, al tenor del artículo 241, le entrega la función de ser guardiana de la supremacía de la normatividad constitucional. Y entonces, a partir de 1991, vale también la pena observar, analizar en algunas circunstancias cómo ha sido el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Digamos sobre el particular también en primer término que la Corte ha hecho pronunciamientos en los que ha determinado su competencia según la fecha de expedición del tratado. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en 1993? Todos los tratados que se hayan suscrito, ratificado y hayan entrado en vigencia con anterioridad a 1991 gozan de presunción de constitucionalidad y por consiguiente la Corte no hará examen oficioso de la constitucionalidad de los mismos. Da por sentada la Corte que todos esos tratados gozan de constitucionalidad. Por lo demás, hubiese sido una tarea de nunca acabar que la Corte hubiese cogido todos los tratados celebrados por Colombia con anterioridad a la Constitución del 91 a fin de examinar si se ajustaban o no al nuevo ordenamiento político del Estado. Entonces definió que esos tratados no eran susceptibles de control constitucional porque gozaban del principio de la presunción de constitucionalidad. Pero agregó, si se trata de pedirle o de demandarle a la Corte que revise la constitucionalidad de esos instrumentos por vía de acción pública de inexequibilidad, esto es que un ciudadano demande un tratado que haya entrado en vigencia con anterioridad a la Constitución de 1991 por encontrar que su texto va en contravía de las disposiciones de la nueva Carta, la Corte sí tiene competencia para conocer de esa demanda y por consiguiente le cabe pronunciarse sobre la constitucionalidad de ese tratado. Fue lo que aconteció con el llamado concordato, cuando se demandó la ley aprobatoria del tratado celebrado entre el Estado y la Santa Sede, conocido como concordato, instrumento por el cual se le dieron un sinnúmero de privilegios a la Iglesia. Pues la Corte conoce en 1993, por la acción pública de inexequibilidad formulada por algún ciudadano, de la constitucionalidad de ese concordato y hace finalmente pronunciamientos de fondo, en tanto revisa la integridad de ese tratado o de ese instrumento internacional. Y el segundo planteamiento es el que obviamente se deriva del texto contenido en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, y es el que la Corte a partir de 1991 tiene plena, total competencia para conocer de los tratados internacionales que el gobierno haya celebrado con posterioridad a 1991, competencia que es de carácter preventivo
en cuanto debe hacerse antes de que el tratado se ponga en vigencia, y por lo demás es oficioso, obligatorio, porque así lo determina el artículo 241 de la Carta, en el numeral indicado, como uno de los requisitos sustanciales que deben tener en su trámite los tratados internacionales para que pueda predicarse de ellos su exigibilidad y pueda comprometerse ante la comunidad internacional en su cumplimiento el Estado colombiano. De manera que ahí se resumen, digamos, las dos posiciones sostenidas hasta ahora por la Corte Constitucional en relación con la competencia para conocer de los tratados internacionales. Desde Profe, luego, una preguntita. sí. Profe, es lo siguiente, hablando del tratado de extradición que hay entre Colombia y los Estados Unidos, pues tengo entendido que los tratados es para que lo cumplan las dos partes. Colombia Sí. podría retirarse de ese tratado porque hasta la fecha nunca hemos visto que los Estados Unidos extraditen un ciudadano norteamericano por venta o expedición de estupefacientes, pero sí nosotros los colombianos le enviamos los colombianos para que lo juzguen y para que le quiten los bienes allá y nos devuelvan un 10%. Ese tratado me parece que no es equitativo, y si se pudiera revertir, una sola parte puede revertirlo o tiene que ser de acuerdo a las dos partes. Doctor, quedan 5 minutos para terminar la clase. Sí, sí, ya vamos a recapitular desafortunadamente esta clase, porque la instrucción inicial que se nos dio era que no podíamos prolongarnos más allá de 30, 40 minutos, y así la programamos, pero ya las próximas clases van a tener un tiempo, una extensión mayor en el tiempo, porque ya el sistema nos va a habilitar para hacer exposición un tanto más duradera. A ver, en relación con la inquietud que nos formula aquí el compañero cuyo nombre no alcancé a tomar nota, pues hay que decir que el Estado colombiano, como cualquier Estado en general, cuando la otra parte celebrante del tratado incumple sus obligaciones, puede exigir el cumplimiento del tratado, puede exigir la responsabilidad en el cumplimiento del tratado, y puede, por supuesto, demandar ante los organismos internacionales, si fuere del caso, el cumplimiento del tratado internacional por parte del otro Estado. Es un tema polémico, es un tema que se regula a veces más por las circunstancias políticas que por las circunstancias propiamente jurídicas. Y en eso, pues, de ser cierta la apreciación que tiene el compañero en el sentido de que los Estados Unidos incumplen el tratado, pues, si ello ha llegado a acontecer, es más por razones de carácter político que el Estado colombiano, entre comillas, soporta esa difícil circunstancia antes que por razones de carácter jurídico. Pero sin duda que jurídicamente los tratados ponen por igual a ambas partes, y es exigible por la una a la otra del cumplimiento de sus obligaciones. De manera que allí habría que mirar con mayor detenimiento cuáles las razones aducidas por los Estados Unidos en los eventos en que Colombia de pronto le haya solicitado la extradición de alguno de los ciudadanos que amerite la práctica de esta figura jurídica. Bien, finalmente, para introducir el tema y dejarlo como una especie de abrebocas para la próxima reunión, digamos rápidamente que en el ordenamiento jurídico colombiano, el principio que rige es el principio de la supremacía de la norma constitucional por sobre cualquier otra norma jurídica. Es el principio consignado en el artículo 4 de la Constitución, el principio de la Constitución es norma de normas, texto que ustedes pueden consultar perfectamente en su Constitución. Ese es el principio rector, es decir, que no hay de ninguna manera superioridad del ordenamiento jurídico internacional por sobre el ordenamiento jurídico interno. Digamos, frente a lo que la doctrina llama las disposiciones ordinarias o regulares del derecho internacional. Porque frente a otro tipo de disposiciones es obvio entender que se han abierto unas compuertas hacia un monismo en donde predomina la norma de carácter internacional por sobre la norma de carácter nacional. Las voy a enunciar sin perjuicio de que en la próxima clase ampliemos un poco el tema. En primer lugar,
por virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución, todos los tratados internacionales relativos al reconocimiento de derechos humanos se aplican con carácter inmediato en el ordenamiento constitucional nuestro. Es decir, se tienen incorporados al texto constitucional y por consiguiente esos tratados internacionales son parámetros para el examen de la constitucionalidad de una determinada norma jurídica, si es que contraviene lo contenido en los tratados internacionales. La segunda gran excepción son las leyes aprobatorias de los límites del Estado, que por expresa redacción, por expresa mandato, por voluntad del constituyente, por lo demás inequívoca, ha determinado que los límites del Estado colombiano solo se definen, por consiguiente, solo pueden ser objeto de modificación a través de tratados internacionales. El argumento esgrimido por Colombia para no darle cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación con el conflicto sostenido con la República de Nicaragua, cuyo fallo se emitió en el año 2012. Ese es el argumento de Colombia para negarse a cumplir la sentencia emitida por ese organismo internacional. Y finalmente, las leyes, los acuerdos, los convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, que al tenor del artículo 53 de la Constitución Nacional se ha determinado que forman igualmente parte del ordenamiento interno. Por manera que frente a esas tres circunstancias, priman las normas de carácter internacional. Priman las normas de carácter internacional. Y en relación con los tratados, pues priman las normas de carácter internacional porque hay un tratado suscrito que solo puede ser objeto de modificación de común acuerdo entre los dos estados. Unilateralmente, ni por la decisión de un tercero, se acepta en el ordenamiento constitucional colombiano que los límites del estado sean susceptibles o sujetos de modificación. Esas son las tres grandes excepciones que tenemos contempladas en el ordenamiento constitucional en relación con el tema que hemos propuesto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Nos queda un minuto, me dice aquí la pantalla.